Esta es la historia real de Ricardo Mendoza, un millonario de 35 años, dueño de una cadena hotelera internacional que se extendía por 3 países. Un hombre que lo tenía todo: fortuna, éxito, respeto, admiración. Pero detrás de esa fachada de perfección absoluta, Ricardo guardaba un secreto tan devastador que estaba dispuesto a destruir su propia vida amorosa con tal de protegerlo del mundo. Imagínate por un momento vivir con el peso de algo que consideras una falla fundamental en tu ser, algo que crees que te convierte en menos hombre, en menos persona. ¿Alguna vez te ha pasado esto? ¿Has sentido que hay una parte de ti que no puedes mostrar porque temes que te rechacen, que te juzguen, que te vean como defectuoso? Ricardo vivía exactamente esa pesadilla. Un secreto médico lo carcomía por dentro día tras día, creando una presión tan insoportable que lo llevó a tomar la decisión más fría y calculadora de su vida: casarse con una mujer a la que no amaba, únicamente para mantener una fachada perfecta ante la sociedad que lo observaba. Pero aquí es donde la historia se vuelve extraordinaria, donde lo que parecía un plan perfecto y despiadado se convierte en algo completamente inesperado. Porque a veces, cuando menos lo esperamos, cuando hemos construido las murallas más altas alrededor de nuestro corazón, la vida nos presenta situaciones que desafían todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos. Suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad y país nos ves, porque esta historia trasciende fronteras y culturas. Es una historia universal sobre el miedo masculino, sobre las expectativas sociales que nos asfixian y sobre cómo el amor verdadero puede llegar de las formas más inesperadas. Lo que Ricardo descubrió en su noche de bodas no solo cambiaría su vida para siempre, sino que lo confrontaría con una realidad que jamás imaginó: el poder sanador de ser el primero en la vida de alguien. Una revelación que transformaría su percepción de la masculinidad, del amor y de su propio valor. Como hombre, ¿estás preparado para descubrir cómo un matrimonio basado en el engaño se convirtió en la historia de amor más auténtica que podrías imaginar? Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque a veces nuestras mayores debilidades pueden convertirse en nuestras fortalezas más inesperadas. Quédate conmigo, porque esta historia apenas está comenzando, y lo que viene a continuación cambiará todo lo que creías saber sobre el verdadero significado de ser completo. Ricardo Mendoza parecía tenerlo todo bajo control. Durante años había perfeccionado el arte de la manipulación social, construyendo una imagen impecable que ocultaba su verdad más dolorosa. Pero la vida tiene una forma muy particular de desafiarnos justo cuando creemos que hemos encontrado la solución perfecta a nuestros problemas más profundos. La transformación que estaba a punto de experimentar comenzaría en el lugar más inesperado: su propia noche de bodas. Esa noche que había planificado como otra actuación más en su teatro personal, se convertiría en el momento de mayor vulnerabilidad y, paradójicamente, de mayor fortaleza de toda su existencia. ¿Te has preguntado alguna vez cómo nuestras decisiones más calculadas pueden llevarnos exactamente hacia lo que más necesitamos, incluso cuando no lo sabemos? Ricardo había elegido a Valentina Herrera siguiendo una fría lógica empresarial. Ella era la candidata perfecta para su plan. Una mujer inteligente, pero sin conexiones poderosas. Económicamente vulnerable, pero digna. Alguien que necesitaba protección, tanto como él necesitaba una fachada. Sin embargo, los bastidores de esta historia revelan algo mucho más profundo sobre la naturaleza humana y sobre cómo el universo conspira a veces para sanarnos de maneras que jamás podríamos anticipar. Porque Valentina no era simplemente la pieza que Ricardo había movido en su tablero de ajedrez emocional. Ella era un alma herida que reconocía el dolor en los ojos de otro ser humano.
El viaje de autodescubrimiento que estaba a punto de comenzar para Ricardo desafiaría todo su sistema de creencias sobre la masculinidad, sobre el valor personal, sobre lo que realmente significa ser completo como ser humano. Durante décadas, nuestra sociedad ha condicionado a los hombres a creer que su valor está directamente relacionado con su capacidad de proveer, de proteger, de crear descendencia. Pero, ¿qué sucede cuando un hombre descubre que hay formas mucho más profundas y significativas de ser necesario en la vida de alguien? La revelación que Ricardo experimentaría esa noche lo confrontaría con una verdad oculta sobre sí mismo que había estado enterrada bajo años de inseguridad y vergüenza. El impacto de descubrir que sería el primero en la vida íntima de Valentina no solo cambiaría su percepción sobre ella, sino que revolucionaría completamente su entendimiento sobre su propio valor como hombre. Existe algo profundamente poderoso en ser el primero para alguien. No hablo únicamente del aspecto físico, sino de algo mucho más trascendental. Ser la primera persona en la que alguien confía completamente, la primera en recibir esa entrega total, esa vulnerabilidad absoluta. Para un hombre que había pasado años sintiéndose defectuoso e incompleto, esta revelación sería como descubrir que posee un superpoder que nunca supo que tenía. La mentalidad de Ricardo estaba a punto de experimentar una revolución total. Su cerebro, programado durante años para funcionar desde la carencia, desde la sensación de no ser suficiente, se enfrentaría de repente a una realidad completamente opuesta. No solo era suficiente, sino que era exactamente lo que alguien más necesitaba. Para entender realmente el impacto de lo que sucedió después, necesitas conocer a fondo quién era Ricardo Mendoza en la superficie. Estamos hablando de un hombre con una fortuna de $50 millones, propietario de penthouses en 3 países, coleccionista de yates y autos de lujo que ni siquiera tenía tiempo de disfrutar completamente. La élite empresarial lo respetaba, lo admiraba, lo envidiaba. Las revistas de negocios lo habían bautizado como el Rey Midas del turismo, por su capacidad casi sobrenatural de convertir en oro cada proyecto hotelero que tocaba. Era el soltero más codiciado de la alta sociedad mexicana. Su nombre aparecía en las listas de invitados más exclusivos. Su presencia garantizaba el éxito de cualquier gala benéfica, y su opinión sobre inversiones era buscada por magnates de todo el continente. Imagínate vivir en esa burbuja de admiración constante, donde cada decisión que tomas parece estar tocada por la genialidad, donde el mundo entero te ve como alguien que tiene las respuestas para todo. Pero aquí está la verdad más cruda sobre el éxito. Puede convertirse en la prisión más elegante que existe, porque detrás de esa fachada de éxito absoluto, Ricardo cargaba una verdad demoledora que ni todo su dinero, ni todo su poder, ni toda su influencia podían cambiar. Una verdad que desafiaba la esencia misma de cómo se veía a sí mismo como hombre. Ricardo jamás podría ser padre. Su cuerpo había traicionado su sueño más profundo, su deseo más fundamental. Y cuando digo traicionado, me refiero exactamente a eso. La sensación de que tu propio organismo ha conspirado contra tus planes de vida más íntimos. ¿Puedes imaginar esa sensación de impotencia absoluta? Tener el poder de comprar islas privadas, pero no poder crear la vida que más deseas. El diagnóstico había llegado como un tsunami emocional que arrasó con todo su sistema de creencias sobre la masculinidad. En su mundo, en esos círculos de poder donde se movía, los hombres exitosos no solo acumulaban riqueza, sino que construían dinastías familiares. Sus socios de negocios presumían fotografías de sus hijos en oficinas decoradas con premios empresariales. Hablaban de legados, de continuar apellidos, de enseñar a las siguientes generaciones los secretos del éxito. La
Verdad oculta de Ricardo lo había convertido en un maestro de la actuación social. Durante años había perfeccionado personajes diferentes para cada ocasión. El playboy que salía con modelos, pero que aún no encontraba a la mujer correcta. El visionario empresarial, demasiado ocupado construyendo su imperio para pensar en familia. El hijo responsable que quería asegurar primero su estabilidad económica antes de ser padre. Cada mentira era una pequeña muerte. Cada excusa una puñalada a su autoestima. Pero había descubierto algo inquietante sobre la naturaleza humana. Mientras más exitoso te ves en el exterior, menos gente se atreve a cuestionar tus decisiones personales. Su riqueza se había convertido en el escudo perfecto para proteger su vulnerabilidad más profunda. El viaje psicológico que había recorrido desde aquel diagnóstico devastador hasta el momento de concebir su plan matrimonial había sido una transformación silenciosa pero radical de su mentalidad. Había aprendido a compartimentar su dolor, a funcionar como una máquina empresarial durante el día y a enfrentar sus demonios internos solo en la soledad de sus noches. Pero las decisiones que tomamos desde el miedo raramente nos llevan hacia donde realmente necesitamos estar. Y Ricardo estaba a punto de descubrir que el universo tenía planes muy diferentes para él. Planes que desafiarían cada estrategia que había construido para proteger su corazón herido. El punto de quiebre definitivo en la vida de Ricardo había llegado exactamente 7 años antes, cuando tenía 28 años. Era una época en la que todo parecía estar alineándose perfectamente en su existencia. Sus hoteles generaban ganancias récord. Acababa de firmar un contrato millonario para expandirse a Costa Rica y mantenía una relación estable con Andrea, una arquitecta de su misma clase social con quien había comenzado a fantasear sobre el futuro. Durante meses, ambos habían estado intentando embarazarse. Al principio, Ricardo lo atribuía al estrés del trabajo, a los viajes constantes, a la presión de los negocios. Ya llegará cuando tenga que llegar, se decía a sí mismo con esa confianza característica de quien siempre había conseguido todo lo que se proponía. Pero cuando los meses se convirtieron en un año de intentos infructuosos, algo en su interior comenzó a susurrar una verdad que no quería escuchar. La decisión de hacerse los exámenes médicos había sido más difícil de tomar de lo que jamás admitiría públicamente. Para un hombre acostumbrado a controlar cada variable de su vida, someterse a esas pruebas significaba aceptar que había algo que podría estar fuera de su control absoluto. Recuerdo que me contó que el día que fue al laboratorio, se sintió como si estuviera caminando hacia su propia ejecución. El diagnóstico llegó como un martillazo directo al centro de su identidad. Azoospermia severa. Esas 2 palabras médicas que sonaban tan clínicas, tan frías, encerraban una verdad devastadora. Su cuerpo no producía espermatozoides funcionales. Era completamente estéril, sin posibilidad real de tratamiento efectivo. El médico le explicó con esa profesionalidad distante que caracteriza a quienes dan noticias terribles todos los días, que se trataba de una condición congénita que había permanecido oculta hasta ese momento. Pero más allá del impacto médico, lo que realmente quebró a Ricardo fue el terremoto psicológico que siguió a esa revelación. Ese diagnóstico no solo destruyó sus sueños de paternidad, sino que atacó la esencia misma de lo que él creía que significaba ser hombre. En su mente, condicionada por décadas de expectativas sociales y culturales, ser estéril lo convertía automáticamente en defectuoso, incompleto, menos hombre que los demás. La transformación de su autoimagen fue brutal e inmediata. Durante toda su vida había sido el alfa en cada grupo, el líder natural, el que tomaba decisiones y las ejecutaba con éxito.
pero de repente se sentía como si llevara una etiqueta invisible que gritaba su defecto al mundo. Cada conversación sobre niños se convertía en una tortura sutil. Cada baby shower era una ceremonia de recordatorio de su falla fundamental. La mentalidad de Ricardo comenzó a operar desde un lugar completamente nuevo, la carencia absoluta. Ya no se veía a sí mismo como el hombre exitoso que construía imperios, sino como el hombre roto que fingía estar completo. Su sistema de creencias sobre la masculinidad, construido durante décadas, se desplomó como un castillo de naipes. En su cosmovisión distorsionada, los hombres de verdad podían perpetuar su linaje, podían ver sus genes reflejados en pequeños seres que llevarían su apellido hacia el futuro. El impacto de esta revelación se extendió como ondas expansivas hacia cada área de su vida. Su relación con Andrea se desintegró en cuestión de meses, no por falta de amor, sino porque él mismo se saboteó, convencido de que ella merecía un hombre completo. Sus decisiones, empresariales, antes audaces y visionarias, se volvieron más conservadoras, como si hubiera perdido esa confianza innata que lo había llevado al éxito. Pero quizás lo más devastador de todo fue el aislamiento emocional que eligió como mecanismo de defensa. Ricardo construyó murallas tan altas alrededor de su corazón que incluso él mismo perdió el acceso a sus propias emociones más profundas. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que sucedió después nos muestra cómo la presión social puede convertirse en una fuerza tan destructiva que nos obliga a traicionar nuestra propia autenticidad. En el círculo social de Ricardo, esa burbuja dorada de la alta sociedad mexicana, existían reglas no escritas, pero absolutamente inquebrantables sobre lo que significaba ser un hombre exitoso. No bastaba con acumular riqueza, con construir imperios empresariales, con aparecer en las portadas de las revistas Forbes. Los hombres de verdadero poder, según esos códigos silenciosos pero implacables, tenían familias numerosas. Sus oficinas estaban decoradas no solo con premios empresariales y reconocimientos, sino con fotografías orgullosas de sus hijos en graduaciones, en competencias deportivas, en primeras comuniones. Las conversaciones en esos clubes exclusivos de Polanco y Las Lomas giraban constantemente alrededor de legados familiares, de continuar dinastías, de preparar a las siguientes generaciones para tomar las riendas de los negocios familiares. Ricardo había escuchado cientos de veces a sus socios hablar con emoción genuina sobre enseñar a sus hijos los secretos del éxito, sobre construir algo que trascendiera sus propias vidas. Para él, no tener hijos no era simplemente una tristeza personal que pudiera gestionar en privado. Era una falla pública, un defecto visible que lo excluía automáticamente de esa hermandad invisible de hombres completos. Cada reunión de negocios se convertía en una prueba de resistencia emocional, cada evento social en un campo minado de preguntas aparentemente inocentes, pero devastadoras. El impacto psicológico de vivir en ese entorno fue transformando gradualmente su mentalidad desde el interior. Ricardo comenzó a interpretar cada mirada, cada comentario, cada invitación como posibles señales de que otros ya habían detectado su deficiencia. Su paranoia social creció hasta convertirse en una segunda piel que nunca se quitaba. Fue en medio de esa tormenta emocional que Ricardo tomó la decisión más dolorosa de su vida, una decisión que definiría los siguientes 7 años de su existencia. Nadie podía saber la verdad, jamás. Prefería cargar con el peso de vivir como un soltero empedernido, como el playboy eterno que simplemente no había encontrado a la mujer correcta, que ser visto como un hombre incompleto que despertaba lástima en lugar de respeto.
Esta elección reveló algo profundo sobre la psicología masculina y sobre cómo el orgullo puede convertirse tanto en nuestra fortaleza como en nuestra prisión más sofisticada. Ricardo había calculado fríamente que su reputación podía sobrevivir las especulaciones sobre su vida amorosa, pero no podría resistir la compasión condescendiente que inevitablemente vendría con la verdad. Su orgullo, ese mismo orgullo que lo había impulsado a construir un imperio empresarial, ahora se había convertido en el arquitecto de su aislamiento emocional. No podía soportar la idea de convertirse en objeto de lástima, de ser visto como el hombre rico, pero desafortunado, que no podía tener lo único que el dinero no puede comprar. La estrategia que desarrolló fue brillante en su simplicidad y devastadora en su ejecución. Se reinventó como el soltero más codiciado de México, el hombre que tenía tanto éxito que simplemente no tenía tiempo para comprometerse. Salía con mujeres espectaculares, modelos, actrices, empresarias exitosas, pero siempre mantenía esas relaciones en un nivel superficial que no amenazara con exponer su vulnerabilidad. Cada cita era una actuación cuidadosamente orquestada, cada relación un papel que interpretaba con la maestría de un actor experimentado. Se había convertido en el hombre que todas querían conquistar, pero que nadie lograba domesticar. Y esa imagen le daba exactamente la cobertura que necesitaba para proteger su secreto más profundo. Durante los siguientes 7 años, Ricardo perfeccionó lo que podríamos llamar el arte del engaño más sofisticado que he conocido. Se transformó meticulosamente en el personaje que la sociedad esperaba ver, el playboy exitoso que salía con las mujeres más hermosas del país, modelos que aparecían en portadas de revistas, actrices de telenovelas, empresarias exitosas que complementaban perfectamente su imagen de soltero codiciado. Cada relación que establecía estaba cuidadosamente calculada para durar el tiempo exacto necesario para mantener su credibilidad como el hombre que todas quieren conquistar. Nunca demasiado corta como para parecer superficial, nunca demasiado larga como para generar expectativas serias de compromiso. Era un equilibrio delicado que requería una precisión casi matemática en el manejo de las emociones ajenas. Su frase estrella, esa que repetía con una sonrisa ensayada que había perfeccionado frente al espejo, se convirtió en su escudo perfecto. Estoy construyendo mi imperio. Cuando encuentre a la mujer que pueda estar a la altura de lo que he creado, entonces hablaremos de matrimonio. Era brillante, porque sonaba ambiciosa y romántica al mismo tiempo, dándole esa aura de hombre inalcanzable, pero no imposible. Pero detrás de esa sonrisa ensayada, había una verdad que solo él conocía. Cada vez que pronunciaba esas palabras, una pequeña parte de su alma se fragmentaba un poco más. La mentira se había vuelto tan natural que a veces él mismo casi la creía. Pero en esos momentos de soledad absoluta, cuando las máscaras caían y se enfrentaba a su reflejo real, el peso de la actuación constante lo agotaba de maneras que ningún éxito empresarial podía compensar. El problema con las estrategias basadas en el engaño es que tienen una vida útil limitada, y Ricardo estaba a punto de descubrir que la suya había llegado a su fecha de vencimiento. A los 35 años, la presión social que había logrado mantener a raya durante tanto tiempo se volvió absolutamente insostenible, atacándolo desde todos los frentes posibles. Su madre, doña Carmen, había comenzado una campaña sutil pero implacable. Organizaba cenas casuales, donde misteriosamente siempre aparecía la hija soltera de alguna de sus amigas de la alta sociedad. «Qué coincidencia que Sofía esté aquí justo cuando tú vienes a cenar», decía con esa inocencia fingida que solo las madres mexicanas pueden perfeccionar.
Cada domingo se convertía en una audición no solicitada, donde Ricardo tenía que interpretar el papel del hijo interesado, pero aún no listo para el compromiso. Sus socios de negocios, esos mismos hombres que antes admiraban su libertad de 1900, soltero, comenzaron a hacer comentarios cada vez más directos sobre la necesidad de sentar cabeza. «Ya es hora de que pienses en el futuro, Ricardo», le decían con esa familiaridad que da el éxito compartido. «Un hombre de tu posición necesita una familia que lo respalde, alguien que lleve tu apellido hacia adelante». Pero quizás lo más devastador de todo eran las reuniones familiares, esos eventos que antes disfrutaba y que ahora se habían convertido en sesiones de tortura emocional, disfrazadas de celebraciones. Las miradas de lástima hacia el soltero de la familia se volvieron tan evidentes que prácticamente podía sentirlas como dagas clavándose en su autoestima. Sus primos, sus cuñados, incluso sus sobrinos, comenzaron a tratarlo con esa compasión condescendiente reservada para quienes aún no han encontrado su lugar en la vida. La transformación más cruel de todas fue ver cómo su imagen pública comenzó a cambiar sutilmente. Ya no era el soltero codiciado, se estaba convirtiendo en el soltero raro, el hombre que algo debe tener mal para seguir solo a esa edad. Los comentarios en eventos sociales cambiaron de admiración a especulación, y Ricardo podía sentir cómo las teorías sobre su vida privada comenzaban a circular en susurros que él fingía no escuchar. Fue en una de esas noches interminables de soledad absoluta cuando la mente brillante de Ricardo, esa misma que había construido un imperio hotelero desde cero, concibió la estrategia más audaz y aterrorizante de su vida. Estaba solo en su penthouse de Polanco, ese santuario de lujo que se había convertido en su prisión dorada, mirando las luces de la ciudad que se extendían como un manto de diamantes hasta el horizonte. La ironía de su situación lo golpeó con una claridad brutal. Tenía el poder de comprar casi cualquier cosa en el mundo, pero no podía adquirir lo único que realmente necesitaba para sobrevivir socialmente. Mientras contemplaba esa vista que había sido testigo de tantas de sus victorias empresariales, su cerebro comenzó a trabajar con esa precisión quirúrgica que lo caracterizaba cuando enfrentaba problemas aparentemente imposibles. El plan que emergió de esa noche de desesperación lo aterrorizaba tanto como lo liberaba. Era brillante y despiadado a la vez, una solución que desafiaba todo lo que creía sobre el amor y el matrimonio, pero que resolvía su problema de manera definitiva. Por primera vez en años, Ricardo sintió esa emoción familiar del estratega que encuentra la jugada perfecta en el tablero más complejo. Se casaría, pero no por amor. Sería un matrimonio de conveniencia calculado hasta el último detalle. Una transacción empresarial disfrazada de romance que le daría exactamente lo que necesitaba: la respetabilidad social del hombre casado sin la presión inmediata de la paternidad. Era una decisión que requería una frialdad emocional que lo asustaba, pero también lo fascinaba por su elegancia lógica. La transformación de su mentalidad fue inmediata y radical. Ricardo comenzó a ver el matrimonio no como una unión espiritual o emocional, sino como una alianza estratégica donde ambas partes obtendrían beneficios específicos y medibles. Encontraría a una mujer que también necesitara algo de él: seguridad económica, protección social, estatus, tal vez escape de alguna situación personal complicada. Sería un intercambio justo donde ambos obtendrían exactamente lo que necesitaban sin las complicaciones del amor romántico. La belleza diabólica de este plan residía en su autenticidad superficial. Para el mundo exterior, sería un matrimonio normal entre dos adultos exitosos que decidieron unir sus vidas. Nadie cuestionaría los motivos de un hombre de su calibre al elegir esposa, y una vez casado tendría al menos 2 o 3 años de gracia
antes de que comenzaran las preguntas sobre descendencia. Para entonces ya habría desarrollado la siguiente fase de su estrategia. Pero lo que realmente lo convenció de la viabilidad de este plan fue su análisis cínico pero realista sobre la naturaleza humana. Ricardo había observado durante años cómo funcionaban realmente muchos matrimonios en su círculo social. Había visto uniones que eran esencialmente contratos empresariales disfrazados de amor, donde las esposas proporcionaban estatus social y los maridos ofrecían seguridad económica. La diferencia es que la mayoría de esas parejas nunca admitían abiertamente la naturaleza transaccional de su relación. Su ventaja competitiva sería la honestidad radical desde el principio. No habría promesas falsas de amor eterno, no habría engaños sobre sentimientos que no existían. Sería un contrato claro, donde ambas partes conocerían exactamente los términos del acuerdo. En cierto modo, sería más ético que muchos matrimonios tradicionales, donde las verdaderas motivaciones permanecían ocultas bajo capas de autoengaño. La decisión más crucial de todo el proceso sería la selección de la candidata perfecta. No podía ser alguien de su mismo nivel socioeconómico, porque esas mujeres tenían demasiadas opciones y expectativas propias. Necesitaba a alguien lo suficientemente inteligente para entender y aceptar los términos, pero lo suficientemente vulnerable para valorar genuinamente lo que él podía ofrecerle. Ricardo sabía que estaba pisando territorio moralmente ambiguo, pero la desesperación había erradicado muchos de sus escrúpulos anteriores. Su instinto de supervivencia social había tomado control completo de su proceso de toma de decisiones, y esa noche marcó el punto exacto donde dejó de ser el hombre que había sido para convertirse en alguien completamente nuevo. La precisión con la que Ricardo desarrolló su perfil de candidata ideal reveló hasta qué punto su mentalidad empresarial había invadido los aspectos más íntimos de su vida. Aplicó la misma metodología que usaba para evaluar inversiones hoteleras a la tarea de encontrar una esposa, y el resultado fue una lista de criterios que cualquier ejecutivo de recursos humanos habría encontrado impresionante por su exhaustividad. La candidata perfecta sería alguien sin familia poderosa que pudiera hacer preguntas incómodas o investigar demasiado profundamente sus motivaciones. No podía arriesgarse a enfrentarse con padres influyentes o hermanos exitosos que cuestionaran la velocidad de la relación o los términos del matrimonio. Necesitaba a alguien que viniera de un entorno donde su propuesta fuera vista como una oportunidad extraordinaria, no como algo sospechoso. Su análisis fue brutalmente pragmático. Tal vez una mujer con deudas significativas que amenazaran su estabilidad económica, alguien con problemas legales que requirieran protección o respaldo financiero, o simplemente una persona que, como él mismo, estuviera tratando de escapar de algo en su pasado. La vulnerabilidad sería su criterio de selección más importante, porque solo alguien verdaderamente necesitado aceptaría los términos de su propuesta sin cuestionar demasiado las motivaciones detrás de ella. Pero había otro elemento crucial en su estrategia. La candidata no podía tener presiones sociales propias para tener hijos inmediatamente. Esto descartaba automáticamente a mujeres de familias tradicionales donde la maternidad fuera una expectativa inmediata después del matrimonio. Necesitaba a alguien que entendiera y aceptara que el matrimonio tendría un periodo de adaptación antes de considerar la descendencia. El aspecto más revelador de todo este proceso fue cómo Ricardo logró racionalizar moralmente lo que estaba planeando. En su mente no estaba engañando a nadie porque sería completamente honesto sobre la naturaleza transaccional del acuerdo. Estaría ofreciendo algo valioso a cambio de algo que necesitaba, y ambas partes saldrían beneficiadas. Era, según su lógica distorsionada,
una de las pocas relaciones genuinamente honestas que existirían en su círculo social. Sin embargo, había una parte de su plan que revelaba la profundidad de su desesperación y su disposición a seguir construyendo mentiras sobre mentiras indefinidamente. Cuando llegara el inevitable momento de las preguntas sobre descendencia, ya habría desarrollado su siguiente estrategia de evasión. Problemas de trabajo que requerían atención constante, viajes internacionales que hacían difícil la planificación familiar, la necesidad de establecer mejor la relación antes de dar ese paso tan importante. Ricardo calculó que podría mantener esa charada por años, o posiblemente décadas. Su experiencia anterior le había enseñado que las excusas bien construidas y consistentemente aplicadas pueden sostener cualquier mentira durante periodos sorprendentemente largos. La palabra charada comenzó a definir no solo su plan matrimonial, sino toda su existencia desde aquel diagnóstico devastador. Lo que más me impresiona al analizar los bastidores de esta estrategia es cómo un hombre fundamentalmente decente logró convencerse de que manipular la vida emocional de otra persona era no solo aceptable, sino necesario para su supervivencia. La transformación psicológica que había experimentado desde aquel día en el consultorio médico había sido tan radical que ya no reconocía sus propios valores morales originales. Su viaje hacia este punto había sido gradual pero implacable. Cada mentira pequeña había preparado el terreno para mentiras más grandes. Cada justificación había hecho más fácil la siguiente transgresión ética. Ricardo se había convertido en alguien capaz de planificar la manipulación sistemática de los sentimientos de otra persona. Y la parte más aterradora es que lo hacía con la misma frialdad calculadora que aplicaba a sus decisiones de negocios más complejas. Era un plan perfecto, frío como el hielo polar, pero perfectamente lógico desde cualquier perspectiva empresarial que lo analizaras. Ricardo había aprendido durante décadas de éxito en los negocios que a veces la supervivencia requiere decisiones que pueden parecer duras desde el exterior, pero que son absolutamente necesarias cuando entiendes el contexto completo de la situación. Este matrimonio de conveniencia sería simplemente otro negocio más, otra transacción estratégica en el portafolio de su vida. La transformación de su mentalidad había sido tan radical que logró deshumanizar completamente lo que estaba planeando. En su mente ya no estaba manipulando emociones o jugando con la vida de otra persona. Estaba creando una alianza estratégica mutuamente beneficiosa, un acuerdo donde ambas partes obtendrían exactamente lo que necesitaban para mejorar sus circunstancias de vida. Era, según su lógica empresarial, una de las decisiones más éticas que había tomado en años porque eliminaba completamente la hipocresía del amor romántico. Pero como suele suceder cuando creemos que tenemos el control absoluto sobre nuestro destino, la vida tenía preparada una variable que Ricardo jamás había considerado en todos sus cálculos meticulosos. El destino apareció disfrazado de evento social obligatorio, en forma de gala benéfica en el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México, uno de esos eventos donde la élite mexicana se reúne para ver y ser vista mientras hace contribuciones caritativas que lucen espectaculares en las fotografías de las revistas de sociales. Ricardo asistió a esa gala con la misma actitud cazadora con la que iba a las ferias de inversión inmobiliaria. Su objetivo era claro: identificar candidatas potenciales para su proyecto matrimonial y comenzar el proceso de selección preliminar. Había estudiado la lista de invitados con la meticulosidad de un detective, identificando mujeres que pudieran cumplir con sus criterios específicos. Fue entre esa élite perfectamente vestida y socialmente conectada que conoció a Valentina Herrera,
una traductora de 26 años que trabajaba como freelance para eventos corporativos internacionales. Lo primero que notó de ella no fue su belleza, aunque ciertamente era atractiva, sino algo mucho más sutil y poderoso. Su manera de moverse por el evento como si fuera parte del escenario, pero no del espectáculo. Valentina era bella, pero no deslumbrante de esa manera llamativa que caracterizaba a las mujeres que usualmente rodeaban a hombres como Ricardo. Elegante, pero sin esa ostentación estudiada que gritaba «mírenme» desde cada gesto y cada prenda de vestir. Había algo en su presencia que sugería competencia profesional, sin desesperación social, belleza natural sin artificio, excesivo. Lo que realmente captó la atención analítica de Ricardo fue cómo Valentina interactuaba con los diferentes grupos sociales del evento. Era evidente que no pertenecía orgánicamente a esa élite, pero se movía con una confianza tranquila que sugería que estaba cómoda en esos espacios sin necesitar desesperadamente pertenecer a ellos. Era exactamente el tipo de equilibrio que él había estado buscando, alguien lo suficientemente sofisticada para funcionar en su mundo, pero no tan establecida como para tener poder de negociación propio. Durante toda la noche, Ricardo la observó con la misma intensidad con la que estudiaba propiedades potenciales antes de hacer una oferta. Notó cómo hablaba varios idiomas con fluidez cuando interactuaba con invitados internacionales, cómo mantenía conversaciones inteligentes sin parecer ansiosa por impresionar, cómo su sonrisa parecía genuina incluso en un ambiente donde la mayoría de las expresiones eran máscaras sociales cuidadosamente construidas. Pero había algo más que su ojo entrenado para detectar vulnerabilidades captó inmediatamente, una tristeza sutil en sus ojos que reconoció porque él mismo la había llevado durante años. Era esa marca particular que dejan las heridas profundas, esa sombra que solo quienes han experimentado pérdidas significativas pueden identificar en otros. Valentina también estaba escondiendo algo. También estaba actuando un papel, y eso la convertía en la candidata perfecta para su plan. Lo que realmente captó la atención analítica de Ricardo no fue la belleza de Valentina, que aunque evidente no era del tipo ostentoso que dominaba esos eventos, sino algo mucho más revelador, su comportamiento. Mientras otras mujeres en la gala desplegaban estrategias elaboradas para llamar su atención, desde conversaciones estratégicamente ubicadas hasta contacto visual calculado, Valentina parecía activamente evitar las miradas, especialmente las de los hombres más prominentes del evento. Era como observar a alguien que había desarrollado un sistema de invisibilidad social perfectamente calibrado. Se movía por los diferentes grupos de conversación con la fluidez de quien pertenece al ambiente, pero mantenía una distancia emocional que Ricardo reconoció inmediatamente porque él mismo había perfeccionado esa misma técnica durante años. Había algo en sus ojos, una tristeza profunda y familiar que le habló directamente a su propia herida oculta. Esa conexión involuntaria lo desestabilizó por un momento. Ricardo había pasado tanto tiempo analizando a las personas desde una perspectiva puramente estratégica que había olvidado cómo se sentía reconocerse genuinamente en la mirada de otro ser humano. Pero su instinto empresarial rápidamente retomó el control, y esa vulnerabilidad que había detectado en Valentina se convirtió inmediatamente en información valiosa para sus planes. Durante los siguientes 3 meses, Ricardo la encontró casualmente en diferentes eventos sociales con una frecuencia que habría parecido sospechosa si alguien hubiera estado prestando atención. Pero la verdad es que había investigado meticulosamente su calendario profesional y había comenzado a asistir a eventos
donde sabía que ella estaría trabajando como traductora. La estudió con la misma intensidad sistemática con la que analizaría una inversión hotelera potencial, recopilando datos sobre su vida con una eficiencia que habría impresionado a cualquier detective privado. Los bastidores de esta investigación revelaron exactamente lo que Ricardo esperaba encontrar: vulnerabilidad envuelta en dignidad. Descubrió que Valentina vivía sola en un pequeño departamento en la colonia Roma Norte, un espacio modesto, pero cuidadosamente decorado, que reflejaba gusto personal más que recursos económicos abundantes. Sus padres habían muerto en un accidente automovilístico cuando ella tenía apenas 22 años, dejándola completamente sola en el mundo, sin la red de seguridad familiar que caracterizaba a la mayoría de las personas en su círculo social. La información más valiosa de todas fue descubrir que Valentina luchaba financieramente mes tras mes, pero lo hacía con una dignidad silenciosa que nunca la llevaba a buscar ayuda o a comprometer su integridad profesional. Trabajaba como freelance, precisamente porque eso le daba la flexibilidad de aceptar proyectos bien pagados, sin atarse a empleadores que pudieran limitar su independencia. Era exactamente el tipo de estabilidad precaria que la haría receptiva a una propuesta como la que él tenía en mente. Pero había algo más en Valentina que Ricardo no había anticipado en sus cálculos originales: una inteligencia emocional que lo hacía sentir simultáneamente cómodo e incómodo. Durante sus conversaciones casuales en esos eventos, ella tenía una manera de escuchar que lo hacía sentir genuinamente oído por primera vez en años. No era la atención aduladora que recibía habitualmente de mujeres que querían algo de él, sino una presencia auténtica que desafiaba las defensas que había construido tan cuidadosamente. La transformación más inquietante de todas fue cómo la presencia de Valentina comenzó a afectar su propia actuación social. Ricardo se dio cuenta de que cuando hablaba con ella, su sonrisa ensayada se volvía más natural, su charla empresarial se suavizaba hacia conversaciones más personales, y por momentos olvidaba completamente que estaba ejecutando una estrategia. Era como si su autenticidad fuera contagiosa, y eso lo aterrorizaba tanto como lo atraía. La cuarta vez que se encontraron, Ricardo sabía que había llegado el momento de ejecutar la fase más arriesgada de toda su estrategia. Había elegido cuidadosamente el escenario: un café discreto pero elegante en la zona rosa, uno de esos lugares donde las conversaciones importantes suceden entre el murmullo suave de otras mesas y el aroma reconfortante del café recién molido. Era el tipo de ambiente que invitaba a la confidencialidad sin parecer clandestino. Ricardo había ensayado mentalmente esa conversación docenas de veces, anticipando cada posible reacción, preparando respuestas para diferentes escenarios de rechazo o indignación. Pero cuando finalmente llegó el momento de hablar, algo en la presencia tranquila de Valentina lo hizo abandonar todos sus guiones preparados y optar por una honestidad brutal que lo sorprendió incluso a él mismo. «Valentina», le dijo con una directez que cortó el aire entre ellos como un bisturí, «voy a hacerte una propuesta que puede sonar extraña, incluso ofensiva, pero creo que podríamos ayudarnos mutuamente de maneras que van más allá de lo convencional. ¿Considerarías un matrimonio de conveniencia?» Lo que sucedió después desafió completamente todas las predicciones que había hecho sobre cómo se desarrollaría esa conversación crucial. Para su asombro absoluto, Valentina no se escandalizó, no se levantó indignada de la mesa, no le lanzó el café a la cara como habría sido una reacción perfectamente comprensible. En lugar de eso, sus ojos se iluminaron con algo que Ricardo tardó varios segundos en identificar: alivio. Era como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación que había estado en penumbra durante años.
La transformación en su expresión fue tan dramática que Ricardo se preguntó si había malinterpretado completamente quién era realmente Valentina y qué necesidades ocultas la habían llevado a ese momento. ¿Qué tipo de conveniencia?, preguntó con una calma que lo desconcertó profundamente. No había nerviosismo en su voz, no había shock moral, no había las reacciones emocionales intensas que él había anticipado. Era como si hubiera estado esperando exactamente esa conversación, como si hubiera estado preparándose mentalmente para una propuesta así durante mucho tiempo. La revelación más inquietante de todas fue reconocer en la reacción de Valentina algo que él conocía íntimamente. La respuesta de alguien que finalmente encuentra una solución a un problema que parecía no tener respuesta. Ricardo había experimentado exactamente esa misma sensación de alivio cuando concibió su plan original, y ver ese mismo reconocimiento en los ojos de ella lo golpeó como una epifanía inesperada. Había algo profundamente perturbador en darse cuenta de que Valentina también había estado viviendo algún tipo de actuación social. También había estado cargando un peso secreto que la hacía receptiva a una propuesta tan poco convencional. Las decisiones que había tomado, basándose en su vulnerabilidad aparente, de repente se revelaron como mucho más complejas de lo que había imaginado. La mentalidad calculadora de Ricardo, que había dirigido toda la conversación hasta ese punto, comenzó a tambalearse ante la evidencia de que había subestimado gravemente la profundidad de la situación de Valentina. No era simplemente una mujer necesitada que aceptaría su propuesta por desesperación económica. Era alguien que tenía sus propias razones igualmente poderosas para considerar un matrimonio de conveniencia. El impacto de esa realización fue doble. Por un lado, confirmaba que había encontrado a la candidata perfecta para su plan, alguien que entendería y aceptaría los términos sin complicaciones emocionales. Por otro lado, sugería que había bastidores en la vida de Valentina que él no había explorado, verdades ocultas que podrían cambiar completamente la dinámica de poder que había asumido existiría entre ellos. Durante los siguientes minutos de esa conversación, Ricardo experimentó algo que no había sentido durante sus años de planificación estratégica. La sensación de estar navegando en territorio completamente desconocido, donde sus mapas cuidadosamente dibujados ya no servían como guía confiable. El resto de esa conversación en el café se desarrolló con una eficiencia empresarial que habría sido admirable si no hubiera sido tan profundamente inquietante. Establecieron las reglas de su futura unión en esa misma tarde, como si estuvieran negociando un contrato de franquicia hotelera en lugar de planificar una vida compartida. La transformación de ambos durante esa conversación fue fascinante de observar, como ver a dos actores profesionales que de repente encuentran el guión perfecto para sus necesidades. Respeto mutuo absoluto sería la piedra angular de todo el acuerdo. Vidas completamente independientes, cada uno manteniendo sus círculos sociales, sus rutinas profesionales, sus espacios personales sin interferencia del otro. Dormitorios separados desde el primer día, eliminando cualquier ambigüedad sobre las expectativas físicas de la relación. Y quizás lo más importante de todo, ninguna presión por intimidad física de ningún tipo, dejando esa puerta cerrada indefinidamente. Los términos del intercambio fueron delineados con una claridad que revelaba cuán desesperadamente ambos necesitaban exactamente lo que el otro podía ofrecer. Ricardo le proporcionaría seguridad económica absoluta, protección social dentro de 1900, los círculos de poder y el tipo de estabilidad que solo la riqueza real puede garantizar. Valentina, a cambio, le daría la respetabilidad social del hombre casado, la imagen de normalidad que había estado buscando y la cobertura perfecta para su secreto más profundo.
La mentalidad con la que ambos abordaron esa negociación reveló algo perturbador sobre cómo el dolor prolongado puede transformar a las personas en versiones más frías y calculadoras de sí mismas. No había romance, no había promesas de amor futuro, no había siquiera la pretensión de que esto podría evolucionar hacia algo más profundo. Era una transacción pura, diseñada para resolver problemas específicos sin complicaciones emocionales. Lo que más me impresiona al analizar los bastidores de esa conversación es cómo ambos lograron suprimir completamente cualquier consideración sobre las implicaciones a largo plazo de lo que estaban acordando. Estaban tan enfocados en resolver sus crisis inmediatas que ninguno de los dos cuestionó qué sucedería cuando sus necesidades cambiaran, cuando la vida real comenzara a presionar contra los límites artificiales que estaban estableciendo. La boda que siguió 6 meses después fue una obra maestra de teatro social que habría impresionado incluso a los wedding planners más experimentados de la ciudad. Se realizó en el castillo de Chapultepec, ese símbolo icónico del poder y la elegancia mexicana, con una ceremonia que parecía sacada directamente de una revista de bodas de 1909. Lujo, 200 invitados cuidadosamente seleccionados, una orquesta sinfónica que interpretó tanto música clásica como piezas contemporáneas, cobertura fotográfica en las 3 revistas de sociales más importantes del país. Todo era impecable, hermoso, perfectamente orquestado hasta el último detalle. El vestido de Valentina había sido diseñado por uno de los couturiers más exclusivos de México. El ramo de flores había sido importado especialmente desde Ecuador, y la recepción había sido planeada con el tipo de atención al detalle que caracteriza solo a los eventos más exclusivos de la alta sociedad. Pero detrás de toda esa perfección visual, había una ironía que habría sido cómica si no hubiera sido tan profundamente triste. El novio y la novia, que se veían tan enamorados en las fotografías oficiales, apenas se conocían realmente. Habían compartido exactamente 12 conversaciones sustanciales durante todo su noviazgo, la mayoría de ellas enfocadas en los aspectos logísticos de la boda y los términos prácticos de su vida matrimonial. El impacto de ver a Ricardo en su smoking perfectamente ajustado, sonriendo para las cámaras mientras sostenía la mano de una mujer que era esencialmente una extraña elegante, me hizo reflexionar sobre cuántas de las parejas aparentemente perfectas que vemos en esos eventos sociales están realmente viviendo alguna versión de esa misma desconexión emocional. En la suite nupcial del Hotel Four Seasons, rodeado del lujo que había caracterizado toda la ceremonia, Ricardo ya había preparado mentalmente su rutina de siempre, esa secuencia de eventos socialmente apropiados que le permitiría mantener las apariencias sin comprometer los términos de su acuerdo. Una conversación cordial sobre cómo había resultado la ceremonia. Tal vez una copa de champán para brindar por su nueva sociedad, y luego cada uno se retiraría discretamente a su respectiva habitación. Tenía todo calculado con la misma precisión que aplicaba a sus operaciones hoteleras más complejas. La mentalidad empresarial, que había dominado cada aspecto de su vida durante los últimos años, se había apoderado incluso de este momento que debería haber sido el más íntimo de cualquier matrimonio. Ricardo había reducido su noche de bodas a una serie de movimientos estratégicos diseñados para cumplir con las expectativas sociales sin crear precedentes emocionales que pudieran complicar su relación contractual con Valentina. Pero lo que sucedió después desafió completamente todos los escenarios que había contemplado en sus planes meticulosos. Cuando Valentina salió del baño de mármol de la suite, vestida con un camisón blanco sencillo que contrastaba dramáticamente con la opulencia que los rodeaba, Ricardo notó inmediatamente que algo había cambiado en toda la dinámica de la noche.
Sus manos temblaban ligeramente, un detalle que su ojo entrenado para detectar vulnerabilidades captó de inmediato. Pero no era el tipo de nerviosismo que había observado en otras mujeres durante encuentros íntimos. Era algo mucho más profundo, más genuino, como si estuviera reuniendo valor para saltar desde una altura aterrorizante hacia un destino completamente incierto. «Ricardo», dijo con una voz tan baja que era casi inaudible, tan diferente de la confianza tranquila que había mostrado durante todos sus encuentros anteriores. El cambio en su tono fue tan dramático que él sintió como si estuviera conociendo a una versión completamente nueva de la mujer con la que acababa de casarse. «Sé que acordamos mantener distancia, que establecimos reglas muy claras sobre esto, pero...». La pausa que siguió se sintió como una eternidad suspendida en el aire perfumado de la suite. Ricardo podía sentir cómo todo su sistema de control, cuidadosamente construido, comenzaba a tambalearse ante algo que no había previsto en ninguno de sus cálculos. Vulnerabilidad genuina que no estaba relacionada con necesidades económicas o estrategias sociales. «¿Crees que podríamos intentar ser esposos de verdad? Solo por esta noche», completó finalmente, y las palabras salieron de sus labios como si cada una hubiera requerido un acto individual de valentía para ser pronunciada. El impacto de esas palabras en Ricardo fue devastador de maneras que no podía haber anticipado. Durante meses había estado preparándose mentalmente para manejar cualquier complicación emocional que pudiera surgir de su arreglo matrimonial, pero nunca había considerado la posibilidad de que Valentina tomara la iniciativa de romper las barreras que habían establecido tan cuidadosamente. La transformación que comenzó a experimentar en ese momento fue tan radical que se sintió como si alguien hubiera cambiado fundamentalmente las reglas de un juego que creía entender perfectamente. Todo su mundo calculado y controlado se enfrentaba de repente a una variable que desafiaba la esencia misma de lo que había creído que sería esa relación. Por primera vez desde que concibió su plan matrimonial, Ricardo se encontró en territorio completamente desconocido, donde sus mapas estratégicos ya no servían como guía, y donde tendría que navegar usando instintos que había mantenido sepultados durante años. Ricardo se quedó completamente paralizado en medio de esa suite, que de repente se sentía demasiado grande y demasiado pequeña al mismo tiempo. Esto no estaba en ninguno de sus guiones cuidadosamente preparados, no formaba parte del plan maestro que había ejecutado con tanta precisión durante meses. Durante años había desarrollado respuestas automáticas para cada situación social imaginable, pero se encontró completamente desarmado ante la petición simple y devastadora de Valentina. Pero había algo en la vulnerabilidad cruda que irradiaba de ella, en la forma como lo miraba con esa mezcla inquietante de esperanza y terror absoluto, que despertó algo en él que genuinamente creía que había muerto para siempre. Era como si alguien hubiera encontrado un interruptor emocional que había estado desconectado durante tanto tiempo que había olvidado que existía. La transformación que comenzó a experimentar en esos momentos fue tan radical que se sintió físicamente mareado. Durante años había funcionado como una máquina empresarial perfectamente calibrada, tomando decisiones basadas en lógica pura y beneficio estratégico. Pero la presencia de Valentina en ese camisón sencillo, pidiendo algo que iba contra todos los términos de su acuerdo, había activado sistemas emocionales que había mantenido en hibernación forzada. Cuando finalmente logró moverse y se acercó a ella, Ricardo comenzó a notar detalles que lo desarmaron completamente, revelaciones sutiles que su mente analítica procesaba a una velocidad vertiginosa. Valentina no solo temblaba de nervios normales ante la intimidad, había algo mucho más profundo en su comportamiento, algo que hablaba de una inexperiencia que iba más allá de lo que él había anticipado.
Cerraba los ojos de esa manera particular que caracteriza a alguien que está a punto de saltar al vacío sin saber si hay una red de seguridad esperándolo abajo. Era el tipo de expresión facial que has visto en personas que están tomando decisiones que cambiarán irreversiblemente el curso de sus vidas. Pero más que eso, había algo en su manera de respirar, en cómo sus manos se movían, en la forma como evitaba el contacto visual directo, que le gritaba una verdad que su mente se resistía a procesar completamente. La mentalidad de Ricardo, condicionada durante décadas para detectar oportunidades de negocios y vulnerabilidades estratégicas, comenzó a procesar información que no tenía nada que ver con contratos o transacciones empresariales. Estaba observando a alguien que parecía estar navegando en territorio completamente desconocido, como alguien que nunca antes había estado tan cerca de un hombre en circunstancias tan íntimas. Cada detalle que observaba añadía otra pieza a un rompecabezas que estaba comenzando a formar una imagen que lo aterrorizaba y lo conmovía en igual medida. El temblor en sus manos no era solo nerviosismo, era el tipo de ansiedad que viene de enfrentar algo completamente nuevo. La forma como respiraba no era solo anticipación. Era el ritmo de alguien que está cruzando un umbral por primera vez. El impacto de estas observaciones comenzó a golpear a Ricardo en oleadas sucesivas que amenazaban con desestabilizar completamente el control emocional que había mantenido durante toda la noche. Se dio cuenta de que había estado operando bajo asunciones fundamentalmente incorrectas sobre quién era realmente Valentina y qué experiencias había tenido en su vida. Los bastidores de lo que estaba sucediendo en esa suite revelaban una complejidad que ninguno de sus planes había contemplado. No estaba simplemente navegando las aguas de un matrimonio de conveniencia que temporalmente se salía de sus términos establecidos. Estaba enfrentándose a la posibilidad de que Valentina fuera alguien completamente diferente de quien había imaginado, cuando la seleccionó como la candidata perfecta para su estrategia matrimonial. Y entonces, como un rayo que ilumina la oscuridad más profunda e inesperada, Ricardo lo comprendió todo con una claridad que lo golpeó como una revelación física. Valentina era virgen. A sus 26 años, con toda su sofisticación aparente, con toda su confianza profesional, con esa manera elegante de moverse por el mundo, él sería su primera vez, su primera experiencia íntima con un hombre. La comprensión de esa verdad oculta lo golpeó con una fuerza que amenazó con desestabilizar completamente su sistema nervioso. En ese momento exacto, todo su mundo calculado y frío se desplomó como un castillo de naipes en una tormenta. Cada asunción que había hecho sobre Valentina, cada estrategia que había desarrollado basándose en lo que creía saber sobre ella, cada término de su acuerdo matrimonial se reveló de repente como fundamentalmente inadecuado para la realidad que estaba enfrentando. La transformación que experimentó Ricardo en esos segundos fue tan radical que sintió como si estuviera siendo reconstruido desde los cimientos de su identidad más básica. Durante años había cargado con la creencia devastadora de que era un hombre incompleto, defectuoso, incapaz de ofrecer lo que realmente importaba en una relación. Su esterilidad había definido su autoimagen de maneras tan profundas que había olvidado que podía existir cualquier otra versión de sí mismo. Pero por primera vez en 7 años, desde 1900, aquel diagnóstico que había cambiado el curso de su vida, Ricardo no se sintió como el hombre roto que no podía dar vida, que no podía cumplir con las expectativas biológicas fundamentales de la masculinidad. En lugar de eso, se sintió como el hombre que tendría el honor, el privilegio absolutamente sagrado de ser el primero en la vida de alguien de maneras que iban mucho más allá de cualquier consideración reproductiva.
El impacto psicológico de esa recontextualización fue devastador en las mejores maneras posibles. La mentalidad que había dominado su vida durante casi una década, esa voz interna constante que le susurraba que era inadecuado e incompleto, de repente se enfrentaba a una evidencia irrefutable de lo contrario. No solo era suficiente para Valentina, sino que era exactamente lo que ella había elegido para el momento más vulnerable e importante de su vida íntima. Los bastidores de lo que estaba sucediendo en su psique revelaban una revolución emocional que habría tomado años de terapia lograr en circunstancias normales. Ricardo estaba experimentando una sanación instantánea de traumas que había cargado durante la mayor parte de su vida adulta. Todo porque una mujer extraordinaria había confiado en él de maneras que jamás había imaginado posibles. La revelación más profunda de todas fue darse cuenta de que su valor como hombre no tenía nada que ver con su capacidad de embarazar a alguien o de crear descendencia biológica. Su verdadero valor residía en su capacidad de ser el guardián de momentos sagrados, el protector de vulnerabilidades preciosas. El hombre en quien alguien confiaba lo suficiente como para entregar algo que solo puede darse una vez en la vida. Esta transformación de su identidad masculina fue tan completa que sintió como si estuviera conociendo a una versión de sí mismo que había existido todo el tiempo, esperando bajo capas de inseguridad y autocastigo para ser redescubierta. El contraste entre sentirse defectuoso y experimentar este privilegio sagrado fue tan dramático que tuvo que sostenerse contra la pared de la suite para no perder el equilibrio físicamente. El viaje emocional que estaba experimentando lo llevaba hacia territorio completamente inexplorado, donde todas sus defensas cuidadosamente construidas se revelaban innecesarias y donde su corazón, protegido durante tanto tiempo, comenzaba a latir con un ritmo que había olvidado que era posible. La revelación más revolucionaria de toda esa noche fue como Ricardo experimentó una redefinición completa de lo que significaba ser hombre. De repente, no importaba que no pudiera embarazarla, no importaba que nunca tendría hijos biológicos que llevaran su apellido hacia el futuro. En ese momento de claridad absoluta, sintió una masculinidad más profunda y auténtica que cualquier cosa que hubiera experimentado durante toda su vida adulta. La masculinidad del protector, del que cuida con ternura, del que ama sin condiciones. Esta transformación de su identidad fue tan radical que sintió como si hubiera estado viviendo una versión limitada y distorsionada de sí mismo durante décadas. Toda su vida había creído que la masculinidad se medía en términos de capacidad reproductiva, de poder económico, de dominio social. Pero en esa suite, enfrentado a la confianza total de Valentina, descubrió que existía una forma mucho más profunda y significativa de ser hombre. La mentalidad que había gobernado sus decisiones durante años se desintegró completamente ante esta nueva comprensión. Ya no se trataba de cumplir con expectativas sociales o de mantener fachadas perfectas. Se trataba de algo mucho más primitivo y sagrado. Ser el guardián de algo precioso. Ser digno de una confianza que trasciende cualquier contrato empresarial o acuerdo social. Esa noche, con una ternura que no sabía que poseía en algún lugar profundo de su ser, con una paciencia infinita que emergió de reservas emocionales que había mantenido bloqueadas durante años, Ricardo se convirtió en el esposo que Valentina merecía. No el socio comercial que había planeado ser, no el actor social que había interpretado durante meses, sino el hombre completo que había estado esperando bajo todas esas capas de protección y control. Por primera vez en años, hizo el amor sin pensar en embarazos o fertilidad, sin la sombra constante de su diagnóstico médico envenenando cada momento íntimo. Su mente
liberada de esas preocupaciones obsesivas que habían definido su relación con la intimidad durante tanto tiempo, pudo enfocarse completamente en el presente, en las sensaciones, en la conexión emocional que estaba experimentando por primera vez de manera genuina. El impacto de esa libertad mental fue devastadoramente hermoso. Ricardo descubrió que cuando eliminas el miedo al fracaso reproductivo de la ecuación, la intimidad se convierte en algo completamente diferente, algo mucho más rico y significativo. No estaba tratando de crear vida, estaba celebrando la vida que ya existía, honrando la confianza que alguien había depositado en él. Los bastidores de lo que sucedió en esa habitación revelaron una verdad profunda sobre la naturaleza humana, que a veces nuestras mayores heridas pueden convertirse en nuestros dones más grandes. La esterilidad que había sido la fuente de tanto dolor y vergüenza para Ricardo se transformó esa noche en una liberación, porque le permitió experimentar la intimidad desde un lugar de pura conexión emocional, sin las complicaciones y ansiedades que vienen con las expectativas reproductivas. La transformación de Ricardo fue tan completa que sintió como si estuviera conociendo la intimidad por primera vez en su vida. Cada caricia tenía un propósito diferente, cada palabra susurrada surgía de un lugar de autenticidad que había mantenido sepultado durante años. Se había convertido en alguien completamente nuevo, sin perder nada esencial de quien realmente era. Pero quizás lo más extraordinario de todo fue darse cuenta de que Valentina había visto esa versión auténtica de él mucho antes de que él mismo la reconociera. De alguna manera, ella había intuido al hombre que existía debajo de todas las defensas, y había elegido confiar en esa versión verdadera de Ricardo, no en la fachada que presentaba al mundo. Por primera vez, desde aquel diagnóstico devastador que había definido su autoimagen durante 7 años, Ricardo no se sintió roto, defectuoso o incompleto. La sensación era tan abrumadoramente diferente de lo que había experimentado durante tanto tiempo que casi no sabía cómo procesarla emocionalmente. Se sintió necesario de maneras que trascendían completamente cualquier consideración económica o social, valioso por quien era en su esencia más profunda, amado no por lo que podía proveer financieramente, sino por lo que podía ofrecer como ser humano completo. Esta revelación contrastaba de manera tan dramática con la relación transaccional que había planeado originally, que se sintió como si estuviera viviendo en una realidad paralela. Durante meses había estado preparándose mentalmente para un matrimonio basado en intercambios económicos y beneficios sociales mutuos, pero se encontró experimentando algo que ni siquiera había considerado posible. Amor genuino que emergía de la conexión más auténtica que había tenido en su vida adulta. La transformación psicológica que estaba experimentando era tan radical que podía sentir cómo años de trauma autoinfligido se disolvían en tiempo real. Su mentalidad, condicionada durante tanto tiempo para funcionar desde la carencia y la inadecuación, se enfrentaba a evidencia irrefutable de que era no solo suficiente, sino exactamente lo que alguien más necesitaba en el momento más vulnerable de su vida. Esa madrugada, mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse a través de las cortinas de seda de la suite, Ricardo se encontró abrazando a Valentina, que dormía peacefully en su pecho. La imagen era tan tierna y natural que se sintió como si hubieran estado juntos durante años en lugar de haber compartido su primera noche íntima apenas horas antes. Su respiración tranquila contra su piel se había convertido en el sonido más hermoso que había escuchado jamás. Fue en esos momentos de quietud absoluta, escuchando los latidos de su propio corazón mezclarse con la respiración suave de Valentina, que Ricardo comprendió una verdad que cambiaría fundamentalmente su vida para siempre. Se había sentido completo esa noche no por
lo que podía dar físicamente, no por su capacidad de embarazarla o de cumplir con expectativas biológicas, sino por lo que había sido capaz de ofrecer emocionalmente. Los bastidores de esa revelación mostraron cómo el amor verdadero opera en frecuencias completamente diferentes de las que había estado sintonizando durante años. No se trataba de transacciones o intercambios estratégicos. Se trataba de presencia auténtica, de vulnerabilidad compartida, de la capacidad de ser exactamente quien eres en los momentos que más importan. La verdad más liberadora de todas emergió con una claridad que lo atravesó como una corriente eléctrica. Era suficiente. Siempre había sido suficiente. Su valor como hombre, como pareja, como ser humano, nunca había dependido de su capacidad reproductiva o de ninguna otra métrica externa que la sociedad o él mismo hubieran impuesto sobre su identidad. El impacto de esa comprensión fue tan profundo que sintió como si estuviera renaciendo en esa suite, como si la versión de sí mismo que había cargado durante años fuera simplemente una caricatura dolorosa de quien realmente era. Había pasado tanto tiempo definiéndose por lo que no podía hacer, que había olvidado completamente todo lo extraordinario que sí podía ofrecer. La sensación de completitud que experimentaba no venía de haber arreglado algo que estaba roto en él, sino de haber redescubierto algo que siempre había estado allí, esperando ser reconocido y valorado. Era como encontrar un tesoro que había estado enterrado en su propio jardín durante décadas, visible todo el tiempo para quienes sabían cómo mirar. Mientras sostenía a Valentina en esa quietud sagrada de la madrugada, Ricardo se dio cuenta de que ella había visto ese tesoro mucho antes de que él mismo lo reconociera, y que su propuesta matrimonial había sido paradójicamente el camino que lo había llevado hacia la conexión más auténtica de su vida. Los meses que siguieron a esa noche transformadora fueron una revelación constante que desafió cada asunción que Ricardo había hecho sobre la mujer con la que se había casado. Valentina no era en absoluto la mujer desesperada y vulnerable que había imaginado cuando la seleccionó como candidata perfecta para su plan matrimonial. Era extraordinariamente inteligente, con una manera de ver el mundo que lo sorprendía constantemente, divertida de maneras que hacían que Ricardo se riera genuinamente por primera vez en años, y cariñosa con una naturalidad que deshacía todas sus defensas cuidadosamente construidas. La transformación de su relación fue tan gradual, pero constante, que Ricardo apenas se dio cuenta de cuándo dejaron de ser dos extraños compartiendo un espacio y se convirtieron en compañeros genuinos que disfrutaban la compañía del otro. Sus conversaciones evolucionaron desde intercambios corteses sobre logística doméstica hacia discusiones profundas sobre libros, películas, filosofía, sueños que habían mantenido enterrados durante años. Conforme la conocía realmente, Ricardo descubría capas de complejidad que no había anticipado en sus análisis iniciales. Valentina tenía opiniones firmes sobre política internacional. Conocía más sobre administración hotelera de lo que había revelado inicialmente, y poseía un sentido del humor sutil, pero devastadoramente efectivo, que lo desarbolaba completamente. Pero más importante aún, comenzó a sospechar que ella tampoco había aceptado su propuesta matrimonial únicamente por dinero o seguridad económica. La verdad sobre las verdaderas motivaciones de Valentina llegó una tarde mientras paseaban por los canales de Xochimilco, rodeados del colorido vibrante de las trajineras y el aroma de las flores que flotaban en el agua. Habían desarrollado la costumbre de esos paseos dominicales, momentos de tranquilidad que se habían convertido en sus favoritos de toda la semana, donde podían hablar sin las distracciones de sus vidas profesionales. Fue en una de esas trajineras, mientras observaban cómo los vendedores ofrecían sus productos desde embarcaciones vecinas,
que Valentina finalmente decidió compartir la verdad que había estado guardando desde el día que se conocieron. «Ricardo», le dijo con esa voz suave que había aprendido a reconocer como preludio a algo importante, «hay algo que necesitas saber sobre por qué realmente acepté tu propuesta». La confesión que siguió reveló una profundidad emocional que cambió completamente su comprensión de todo lo que había sucedido entre ellos. «Te elegí porque reconocí el dolor en tus ojos la primera noche que nos conocimos en esa gala. Era exactamente el mismo dolor que veía en el espejo cada mañana. Pensé que tal vez dos personas heridas podrían encontrar una manera de sanarse juntas, incluso en un matrimonio que comenzara como una transacción empresarial». El impacto de esas palabras fue devastador, de maneras que Ricardo no había anticipado. Durante todos esos meses había estado descubriendo que Valentina también tenía cicatrices profundas que sanar, heridas que había mantenido ocultas con la misma maestría con la que él había escondido las suyas. La revelación de que ella había visto a través de todas sus defensas desde el primer momento, que había reconocido en él a un alma gemela en términos de dolor y necesidad de sanación, transformó completamente su percepción de toda su relación. La mentalidad calculadora que había dominado sus decisiones durante años se enfrentaba a la realidad de que Valentina había estado operando desde un lugar de intuición emocional profunda, no desde desesperación económica. Había elegido un matrimonio de conveniencia no porque fuera su única opción, sino porque había reconocido en Ricardo a alguien que entendería su propio viaje de sanación. Los bastidores de esa confesión revelaron algo extraordinario sobre la naturaleza humana, cómo las personas heridas pueden reconocerse mutuamente incluso a través de las máscaras más sofisticadas, y cómo a veces las decisiones que parecen más calculadas pueden estar motivadas por necesidades emocionales que ni siquiera reconocemos conscientemente. La confesión más difícil de toda la vida de Ricardo llegó 2 meses después de ese paseo revelador por Xochimilco. Durante semanas había estado luchando con la necesidad creciente de ser completamente honesto con Valentina, especialmente después de que ella hubiera compartido sus propias vulnerabilidades con tanta valentía. Pero el miedo que había dominado su vida durante años seguía, susurrándole que la verdad sobre su infertilidad destruiría todo lo hermoso que habían construido juntos. La transformación de su relación había sido tan profunda que ya no podía soportar la idea de mantener ese secreto entre ellos. Valentina se había convertido en su refugio emocional, la primera persona en años con quien podía ser genuinamente vulnerable, y la mentira por omisión se sentía como una traición a la confianza que habían desarrollado. Cuando finalmente encontró el valor para confesarle su infertilidad, en la intimidad de su sala de estar, una noche de lluvia torrencial que parecía apropiada para revelaciones que cambian vidas, Ricardo se preparó mentalmente para la reacción que había temido durante años. Esperaba ver lástima en sus ojos, tal vez decepción, posiblemente incluso rechazo, cuando comprendiera completamente las implicaciones de lo que estaba compartiendo. Pero lo que sucedió después desafió cada escenario devastador que había imaginado durante años de anticipación ansiosa. Valentina no se apartó de él, como había hecho Andrea años atrás. No mostró ni un rastro de la lástima que tanto había temido. No hubo silencio incómodo, ni miradas que buscaran excusas para escapar de la conversación. En lugar de eso, lo abrazó con una fuerza que parecía querer protegerlo de años de dolor autoinfligido, y con lágrimas brillando en sus ojos, le dijo algo que cambiaría para siempre su comprensión del amor incondicional. Mi amor, hay muchas formas de crear una familia en este mundo. Los hijos del corazón son tan reales, tan preciosos, tan nuestros como los hijos de la sangre. El impacto de esas palabras fue tan poderoso
que Ricardo sintió como si todas las defensas que había construido durante años se desplomaran simultáneamente, no en una experiencia devastadora, sino en una liberación absoluta. La perspectiva que Valentina le ofreció sobre la paternidad abrió posibilidades que nunca había considerado, formas de crear legado y familia que iban mucho más allá de la biología. Los bastidores de ese momento revelaron algo extraordinario sobre la naturaleza del amor verdadero. Cómo puede tomar nuestras mayores inseguridades y transformarlas en fuentes de fortaleza. Cómo puede redefinir conceptos que creíamos inmutables y abrir caminos que nunca supimos que existían. En ese abrazo que parecía durar eternidades, pero que terminó demasiado pronto, Ricardo comprendió que había desperdiciado 7 años completos de su vida temiendo ser descubierto como incompleto, cuando en realidad siempre había sido un hombre completo, digno de amor, capaz de dar y recibir todo lo que realmente importa en la vida. La revelación más sanadora de todas fue darse cuenta de que su valor nunca había dependido de su capacidad reproductiva. Su completitud como ser humano residía en su capacidad de amar, de proteger, de ser presente para las personas que importaban, de crear conexiones emocionales profundas que trascendían cualquier limitación física. La mentalidad que había gobernado sus decisiones durante años se transformó completamente en esos momentos de aceptación total. Ya no se veía a sí mismo como el hombre que fingía estar completo. Se reconocía como el hombre que siempre había sido suficiente, que siempre había tenido todo lo necesario para ser amado y para amar completamente. El viaje emocional que había comenzado con un diagnóstico devastador se completaba finalmente con la comprensión de que había estado buscando en lugares equivocados la validación de su valor como hombre. No la encontraría en clínicas de fertilidad o en demostraciones de virilidad social, sino en la capacidad de ser auténticamente vulnerable con alguien que podía ver su verdadero valor. La historia de Ricardo y Valentina nos enseña algo profundo sobre la naturaleza humana y sobre cómo nuestras mayores vulnerabilidades pueden convertirse en nuestras fortalezas más inesperadas cuando encontramos a las personas correctas que pueden ver nuestro verdadero valor. Pero más allá de su historia personal, esta transformación nos confronta con preguntas universales que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos construido máscaras para esconder partes de nosotros que consideramos defectuosas? ¿Cuántas decisiones hemos tomado desde el miedo al rechazo en lugar de desde la autenticidad? La mentalidad de Ricardo antes de conocer a Valentina refleja algo que muchos experimentamos, la creencia de que debemos ser perfectos para ser dignos de amor. Lo que me parece más fascinante de toda esta historia es cómo el plan más calculado y frío se convirtió en la puerta hacia la conexión más auténtica que Ricardo había experimentado jamás. Hay algo profundamente poético en cómo el universo conspira para llevarnos exactamente hacia donde necesitamos estar, incluso cuando creemos que estamos tomando decisiones puramente estratégicas. La revelación más poderosa de todo este viaje es que Ricardo descubrió que ser el primero en la vida íntima de alguien tiene un poder transformador que va mucho más allá de cualquier consideración reproductiva. Se trata de ser el guardián de momentos sagrados, de ser digno de una confianza que solo se puede otorgar una vez en la vida. Pero ahora quiero escuchar tu perspectiva sobre todo esto porque creo que cada uno de nosotros lleva alguna versión de la herida de Ricardo o de la sabiduría de Valentina.